Parece que ya estamos conectados. Bien, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a una retransmisión más de Vive sin Ansiedad, retransmitiendo para Facebook y para YouTube. Nada, pues muchas gracias por estar ahí. Ya empieza a haber gente. Bueno, estamos muy bien. Hoy miércoles, día 6 de febrero. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Veo que ya empieza a surgir la magia, empieza aquí la gente a conectarse. No sé si he traído, menos mal que he traído mi botella de agua. Recuerdo que la última vez de tanto hablar y encima pues se me estaba secando la boca. Ya he descubierto por qué se me seca tanto la garganta. Es precisamente por el aire que tenemos aquí en la oficina, que es muy fuerte y bueno, pues reseca muchísimo el ambiente. Así que vamos a ver si compramos un humidificador, algo que me proporcione un poquito más de humedad, porque en cuanto estás un rato hablando, te quedas con la garganta completamente seca. Pero bueno, con el frío que hace fuera es necesario tenerlo conectado porque, madre mía, el frío que está haciendo estos días. Ahora parece que ya va mejorando, al menos aquí en Madrid. Y bueno, pues nada, es un placer estar aquí con todos vosotros, como siempre, por supuesto. Para mí es un orgullo, un placer, vamos, inmenso, ¿no? Compartir estos momentos con vosotros en esta retransmisión directamente a través de Facebook, a través de YouTube, que veo que, bueno, pues está teniendo muchísimo más acogida de la que yo pensé, ¿no? Porque, bueno, veía que aquí, bueno, pues la calidad de la imagen no es tan buena, obviamente. La calidad del audio también tampoco es tan buena, ya que es un streaming un poco más, bueno, pues son otros canales diferentes. Y bueno, pero aún así, pues el hecho de estar aquí interactuando con la audiencia, con los comentarios de todos vosotros, a los que os mando ahora mismo todo un beso, un abrazo muy fuerte a todos vosotros que estáis ahora mismo comentando. No sé si antes de empezar podríais hacerme un favorcito, podríais decirme si me estáis escuchando correctamente, me dejáis simplemente un comentario, si sois tan amables, decirme, Eric, sí, te oigo perfectamente. Bien, bueno, y bueno, ya si queréis, pues de paso podéis mandar un saludo, decirme desde dónde nos estáis viendo, desde dónde estáis asistiendo a esta retransmisión. Si desde España, desde México, Colombia, Argentina, Perú, Venezuela, Estados Unidos, en fin, sea desde donde sea, bueno, pues para esto están estos comentarios, saludaros, bueno, pues mandar vuestro saludo, lo que queráis, al fin y al cabo, ¿vale? Bueno, pues nada, como cada día vamos a estar resolviendo algunas de las preguntas que yo he escogido y las cuales, bueno, pues vamos a estar, bueno, pues dándole un poquito de forma a este Facebook Live, contestando todas estas preguntas con las que creo, o al menos intuyo, que muchos de vosotros os sentiréis identificados. Son preguntas que he cogido del foro y de algunos de los comentarios de las redes sociales, pero que intuyo que más de uno se sentirá totalmente identificado con esta pregunta en cuestión. Así que nada, antes de empezar voy a hacer un primer recordatorio. No quiero que lo hagáis ahora, es para que descarguéis la guía de los 3 fundamentos básicos a todos los que todavía no lo hayáis hecho. Es un concepto, es una guía que podéis descargar totalmente gratis en la página web de Vive sin Ansiedad. Pero ahora cuando finalicemos el live, para que no os perdáis absolutamente nada, os lo vuelvo a recordar y así, bueno, pues podéis estar al corriente de lo que, bueno, pues de esta retransmisión que estamos haciendo. Ahora al finalizar, no os preocupéis que os lo vuelvo a recordar para que entréis en la página web y lo descarguéis. Pero antes vamos bueno, pues a permanecer todo este ratito juntos, vamos a tratar de pasar un buen rato, que haya buen ambiente, contestar a estas dudas que tengo aquí. Hoy en vez de 4 dudas como la semana pasada, estaremos contestando 5, son las que he elegido. Voy a intentar ser un poquito más breve en ellas y tampoco extender esto más de la cuenta. Así que vamos a empezar por una de las preguntas que nos hace un usuario a través del foro de ansiedad, la tengo aquí anotada. Y bueno, lo que he hecho ha sido resumirlas para no tener que leer toda la pregunta y por motivos de privacidad tampoco voy a leer al usuario, ¿de acuerdo? Así que simplemente me remito a dictar la pregunta. La pregunta es básicamente, el perfeccionismo me causa muchísima ansiedad, Eric, ¿qué puedo hacer? Bien, eso es un motivo bastante común de personas que tienen ansiedad. Como bien sabemos, en cuanto a los motivos, las causas y los disparadores que pueda haber detrás de un problema de ansiedad, aquí estaríamos hablando de un disparador, ¿no? Este perfeccionismo que dice esta persona. Y me he sentido muy identificado porque yo también me considero una persona muy perfeccionista. Y muchas veces es eso, el perfeccionismo en sí mismo nos crea muchísima ansiedad.
Y esto puede llegar a rozar también el TOC, ¿no? La manía obsesiva, el trastorno obsesivo compulsivo. Y bueno, pues todas estas manías, ¿no? De quererlo todo totalmente perfecto. No sé si habréis visto muchas películas en las que, bueno, pues siempre hay alguna persona que sufre de esto de TOC y tiene que estar colocando perfectamente los cuadros para que estén perfectamente rectos. Todo tiene que estar completamente ordenado. Cualquier cosa que esté fuera de su sitio pues puede crear una angustia muy grande. El simple hecho de creer que algo pueda estar desordenado nos hace salir constantemente a ver que todo está bajo control. Entonces es algo muy, muy, muy común. No sé si os identificáis con ello, pero hay muchas personas que quieren tener todo tan bajo control que es lo que les produce mucha ansiedad. Esto puede trasladarse al plano laboral, con cosas del trabajo, al plano social, bueno, pues con amigos, estar al corriente de todo lo que está pasando en nuestro círculo de amigos, estar al corriente de lo que está pasando en el mundo con las noticias, o estar al corriente de lo que les pasa a nuestros familiares, estar pendientes de ellos constantemente, ¿no? Entonces prácticamente no vivimos nuestra propia vida porque estamos tan pendientes de los factores externos y de personas externas que prácticamente nos descuidamos a nosotros mismos y toda esa obsesión, bueno, pues obviamente hace que aparezca la ansiedad, aparezcan problemas de insomnio, problemas para dormir y, bueno, pues con ello un problema que prácticamente no nos deja vivir, ¿no? Y como todas las obsesiones, pues se puede ir generalizando, aumentando y tenemos que poner freno a esto. ¿Qué podemos hacer cuando tenemos este perfeccionismo y, bueno, pues está causando ansiedad? Bueno, podemos decir que el perfeccionismo esté causando ansiedad o que la ansiedad esté luego alimentando el perfeccionismo. Como bien he explicado en varias ocasiones, y es una de las cosas que explico dentro del método de Vive sin Ansiedad del curso, es que la ansiedad puede permanecer muchísimo tiempo con una persona porque tiene la capacidad de retroalimentarse, es decir, un pequeño estímulo puede despertar un síntoma, pero luego ese síntoma puede acabar creando más ansiedad, la ansiedad volviendo a despertar el síntoma y así entramos en una espiral, digamos, un bucle autodestructivo que lo que hace es aumentar el problema. Es decir, la ansiedad lo que tiene es una capacidad de retroalimentarse a sí misma con sus propios síntomas, miedos y pensamientos obsesivos y, bueno, pues habría que saber, ¿no? Analizar un poco, hacer una inspección emocional de cada persona, al menos así es como lo hacemos nosotros, con los usuarios del método, y ver, ¿no?, cuáles son esos círculos viciosos que se están produciendo para tratar de analizarlos y ir cerrándolos gradualmente. Entonces, a diferencia de otras patologías, otras enfermedades, que simplemente si hacemos unas cosas, unas pautas estipuladas, sencillas, el tiempo lo cura todo, con la ansiedad no es así. La ansiedad no se cura por sí misma, no desaparece por sí misma. Tenemos que analizar un poquito qué es lo que hay aquí dentro, cuáles son las causas, los motivos que están generando esa ansiedad y luego los posibles círculos viciosos que pueden estar retroalimentando esa ansiedad en sí misma, ¿no? Es como un vehículo, imaginaos un coche que a medida que lo conduces, el propio hecho de conducirlo va generando más gasolina y más fluidos, aceite y demás para que el coche siga circulando. Es decir, no se acaba la gasolina. Cada kilómetro que recorre el coche genera X mililitros de aceite para el motor y 1 litro de gasolina. Entonces, es un coche que cuanto más anda, más genera y más puede seguir andando, no necesita parar a repostar. Bueno, pues la ansiedad es algo parecido. No, ella misma se retroalimenta con los mismos síntomas, miedos y pensamientos obsesivos. Entonces, para frenar esto hace falta una retrospección, bueno, pues, analizar un poco a la persona en cuestión, ver qué es lo que está pasando y sobre todo, bueno, pues pararnos a analizar, desenmascarar los motivos, las causas de la ansiedad y luego, bueno, pues como bien decía, los círculos viciosos que pueden estar haciendo mecha, ¿no?, para que este detonante se active constantemente. ¿Qué podemos hacer a priori para ir frenando? Bueno, pues como bien dije en el live, creo recordar que fue el de la semana pasada, debemos tener esto presente y debemos anticiparnos, ¿no? Debemos, antes de nada, tener claro que esto es un problema, que tenemos un problema, que esta obsesión que tenemos, este perfeccionismo, este control excesivo por las cosas, es un problema y nos está causando, bueno, pues unos estragos en la vida y tenemos que anticiparnos a ello. Cada vez que nuestra mente inconsciente nos diga, oye, sal a echar un vistazo de que todo esté bien, decir, bueno, esto realmente no es algo real, esto es mi ansiedad la que me lo está diciendo. No es una conducta normal, no es una conducta normal. Si yo no tuviese ansiedad, yo no tendría que salir a revisar esto constantemente, yo no tendría que estar
comprobando que esto está perfecto, que mi familia está bien, que mis hijos están bien, que mi madre está bien, voy a llamarla. Bueno, pues debemos anticiparnos a todo ello y luchar un poquito, a exponernos de una forma un poquito gradual a todos esos acontecimientos que nos están, digamos, haciendo que actuemos de una forma que nos está alimentando aún más el problema. Entonces, tenemos que luchar contra ello, coger, bueno, pues un libro, con las llaves, salir a la calle y cortar con lo que la mente inconsciente nos está pidiendo que hagamos. Entonces, identificar, esto es ansiedad. ¿Qué hago? ¿Le hago caso o no le hago caso? Bueno, pues no le voy a hacer caso, porque sé que si le hago caso, estoy retroalimentando más la ansiedad. ¿Qué puedo hacer? ¿Pararme a analizar? No. ¿Resistirme a lo que está pasando? No. Bueno, pues de la mejor forma posible, tener presente lo que está ocurriendo. Voy a ponerme un poquito de música, voy a bailar, voy a cantar mi canción favorita con un vídeo en YouTube, voy a salir a la calle a correr, a dar una vuelta a la manzana, voy a ponerme a cocinar, voy a hacer cualquier cosa que nada tenga que ver con esto. Aunque esté presente el pensamiento, pero cuanto más nos separemos de él y ocupemos la mente con una tarea diferente, más peso le vamos a quitar. Y si esto lo hacemos el primer día, costará, el segundo día costará un poco menos, el tercer día irá costando menos. Y si a esto le sumamos una metodología de fondo, bueno, pues el problema no tiene otra salida que ir mejorando, ¿vale? Entonces, bueno, pues esto es lo que yo recomiendo. Bien, vamos a pasar a la pregunta número 2. Nos lo hace una chica desde Valencia, en España, y nos dice: ¿es normal que la ansiedad me produzca mucha fiebre? Bien, la ansiedad, por sí misma la ansiedad no produce ninguna fiebre, ¿vale? Pero eso es algo que me gustaría explicar, ¿no? Porque muchos de vosotros diréis, pues yo creo que la ansiedad sí que me ha dado fiebre en alguna ocasión, ¿no? Bueno, fiebre en sí misma, es decir, un aumento de la temperatura corporal, no tiene por qué dar la ansiedad, ¿no? La fiebre es, bueno, pues la sintomatología de algo que, bueno, pues a nivel físico, bueno, pues no está bien, suele haber una infección o algún problema interno que está generando esa fiebre, ese calor interno para combatirlo. Pero el cuerpo no genera, no aumenta de temperatura para combatir la ansiedad. Como bien digo, la ansiedad es una reacción del cuerpo para advertirnos de que algo no está bien, de que hay unas causas. Y la fiebre también lo es. Cuando la fiebre del cuerpo, cuando la temperatura del cuerpo humano sube, es precisamente para eliminar microorganismos que están, bueno, pues causando una infección interna, bacterias, virus, etcétera, etcétera. El cuerpo lo que hace es subir de temperatura para achicharrarlos, por así decir, ¿no? Y bueno, pues la fiebre también tiene su punto positivo, es precisamente para eso, no es que suba la fiebre porque tiene que subir, porque estoy malo y sube la fiebre. La fiebre precisamente es una reacción del cuerpo para, como bien digo, achicharrar o matar de calor a los virus que tenemos, ¿no? Es como un antibiótico natural. Lo que pasa es que, bueno, pues ese calor nos mata tanto muchos de esos virus como muchas defensas, entonces pues nos sentimos decaídos, etcétera, etcétera. Pero la fiebre no tiene por qué surgir cuando tenemos ansiedad. Sin embargo, como bien quería decir, la ansiedad sí que nos puede producir una sensación de calor. Mucho, mucho, mucho calor. Porque eso me ha pasado a mí, eso le ha pasado a muchos de los usuarios del método de Vives en Ansiedad que me comentan una y otra vez. Bueno, pues es que noto una sensación de calor, de quemazón, me noto, y a veces me dan ganas de quitarme el jersey, la camisa, me agobio muchísimo, ¿no? Bueno, pues es que es común, de hecho un ataque de pánico lo vemos incluso en las propias películas, la persona, el agobio, ¿no? El respirar, ¿no? Esa angustia, ese estrés, bueno, pues en muchas ocasiones no hace falta hiperventilar, no nos sentimos mareados, pero la ansiedad sí que nos genera una sensación de calor excesivo que nos puede hacer llegar a creer que es fiebre. Sin embargo, no es fiebre. Eso es un síntoma de la ansiedad, una sensación de calor. Puede aparecer en el pecho, en la cabeza, en todo el cuerpo. Por lo general suele ser en el tren superior, es decir, de cintura para arriba. Y hay a personas que les aparece en el brazo, en la sensación del pecho, como de quemazón y calor en el pecho, en la cabeza. Yo recuerdo que a mí me da una sensación muy fuerte, como de aturdimiento y de calor externo e interno. Y bueno, pues son sensaciones muy desagradables, pero no es fiebre. Si tú te tomases la temperatura, tu temperatura no ha subido. Sin embargo, es esa sensación, esa apreciación de que tienes más calor de la cuenta, ¿vale? Bien, pues hasta aquí esta pregunta.
Y bueno, un pequeño consejo, si ves que realmente tienes fiebre, aquí no lo dejas claro, si realmente tienes fiebre y la cosa, bueno, pues no está mejorando, llevas ya con fiebre varios días, lo mejor que puedes hacer es ir al médico y bueno, pues que haga los estudios pertinentes y trate de analizar de dónde está viniendo esa fiebre, ¿no? Porque, bueno, pues tendrá una explicación, te mandará el medicamento adecuado y esa fiebre remitirá, ya lo verás, ¿vale? Bien, tercera pregunta. Cada vez que me viene un pensamiento, trato de bloquearlo, pero eso aumenta mi ansiedad. Bien, esto ya lo hemos dicho una y otra vez. Y muchos de vosotros, por cierto, me decís, Eric, ya hemos hablado de este tema una y otra vez, pero vuelvo a ver personas que siguen haciendo este comentario. Entonces no hay que ser egoísta, ¿no? Yo sé que he hablado de esto varias veces, pero bueno, he podido hablar de ello hace un mes, hace 2 meses, ¿no? Y también tampoco es que haga mucho inciso en ello, ¿no? Y las personas, bueno, pues cada vez somos más suscriptores, cada vez son más las personas que nos empiezan a seguir y que no han tenido oportunidad a lo mejor de ver contenido del pasado. Bueno, y hay cosas que considero importantes y me gusta compartirlas porque creo que son útiles. Y todo lo que sea útil, pues para todos los miembros de la comunidad, de las redes sociales de Vivir sin Ansiedad, pues ahí estoy yo para tratar de ayudar, ¿no? Cuando viene un pensamiento, trato de bloquearlo y eso aumenta mi ansiedad. Esto ya lo hemos hablado varias veces. Si bloqueamos un pensamiento para empezar no lo podemos bloquear. El pensamiento se genera en la mente inconsciente, no podemos decirle a la mente genera este pensamiento o deja de generarlo, apágalo, porque no se puede. A nivel consciente, que es digamos, la mente que podemos dominar, la que nos permite decidir el color del jersey que nos queremos poner, qué hacer a las 6 de la tarde. Bueno, pues eso nos lo permite hacer la mente consciente, pero la mente inconsciente no. En la mente inconsciente surgen miedos, surgen pensamientos, surgen las manías, surgen las adicciones, etcétera, etcétera. Y esto no lo podemos dominar. No podemos decirle de forma consciente a la mente inconsciente, haz esto o deja de hacer esto. ¿Qué ocurre si lo hacemos? Bueno, pues se lo podemos decir una vez y la mente consciente no hará caso porque, como bien hemos dicho varias veces, el consciente y el inconsciente no hablan el mismo idioma y sería como decirle a un chino que se comunicase con un árabe y le explicara física cuántica, ¿no? Pues sería así de complicado. Y le volviéramos a decir al chino que por favor que siga explicando, que siga explicándoselo. Al final el chino, hablando en chino, acabará a palos porque el otro no es capaz de entender y el otro acabará a palos con el chino porque no es capaz de entender lo que se están diciendo el uno al otro, ¿no? Pues eso pasa precisamente con la mente consciente y con la mente inconsciente. Si tú presionas mucho a nivel consciente al inconsciente para que te calles, que dejes de pensar en esto, que dejes ese pensamiento, que dejes ese pensamiento, que dejes ese pensamiento, la mente inconsciente, ¿qué hace? Aumentar la ansiedad. Le estás sometiendo a un estrés tan fuerte a tu propia mente inconsciente que obviamente al aumentar esa tensión, ¿no? ese estrés, esa ansiedad, el pensamiento que viene precisamente por esa ansiedad se va a magnificar. Es decir, lo que estás haciendo precisamente es aumentar, magnificar el pensamiento en lugar de reducirlo. No podemos decirle a un chino que le explique física cuántica a un árabe. Y no podemos decirle a la mente consciente que le diga a la mente inconsciente lo que tiene que hacer o lo que tiene que dejar de hacer. Tenemos que buscar la forma de hacerlo. Para eso existen técnicas psicológicas que serían, digamos, el intérprete que hay en el medio que le dice a la mente consciente, oye, ¿cómo puedo hacer para que este pensamiento se calme? Y digamos, de llegar al inconsciente, bueno, pero eso ya son técnicas avanzadas que, como bien digo, en un live no me da tiempo a explicarlas y luego aparte, bueno, pues dependiendo de cada persona en cuestión, se aplican o se llevan a cabo de una manera o de otra, ¿de acuerdo? Pero lo que no podemos hacer de primera mano es tratar de bloquear un pensamiento, sentarnos en el sofá, ponernos así, ay, para de pensar en esto, quiero dejar de pensar en esto, porque eso no funciona. Y no solo no funciona, porque si no funcionase y el pensamiento siguiese en su línea, pues bueno, pero si lo hacemos es que encima estamos aumentando el poder de ese pensamiento, lo estamos aumentando en intensidad y aumentando en frecuencia. Es decir, lo hacemos más insistente y lo hacemos más presente en el tiempo. Va a durar más y va a ser muchísimo más pesado. Por lo cual, como eso no lo queremos hacer, vamos a hacer exactamente lo que veníamos haciendo en la pregunta número 1 en la que hablábamos del perfeccionismo. Vamos a tratar de analizar ese pensamiento. Vamos a saber que ese pensamiento es ansiedad. Y ese pensamiento, al ser ansiedad, nosotros tenemos que hacer algo que solape ese pensamiento. Eso sí lo podemos hacer, algo que eclipse un poco ese pensamiento. Y para ello tenemos que poner algo por delante. ¿Qué podemos poner por delante? Bueno, pues cojo Spotify, cojo YouTube,
Me pongo mi canción favorita, ya tengo mi lista de canciones favoritas. Me pongo los cascos, me voy a mi habitación o me voy al parque, me pongo mi canción favorita y empiezo a cantar mi canción favorita. Empiezo a bailar mi canción favorita. Me importa, aquí en este momento me importa unas narices lo que opinen los demás. Me importa tres pepinos lo que digan los demás. Me pongo a bailar y trato de desconectar. O a cantar, o lo que queráis. Que me apetece cocinar, bueno, pues voy a la cocina y me hago un sándwich, me hago algo que me apetezca, o algo que se me antoje en ese momento. Bueno, pues me voy a comer 3 galletas de chocolate porque, bueno, pues me las voy a comer, me voy a poner el Spotify y voy a hacer... se trata de hacer algo que, digamos, mantenga nuestra mente ocupada sobre ese pensamiento. No quiero decir que el pensamiento vaya a desaparecer, ¿vale? No digáis, ya, pues yo lo he intentado ver y que el pensamiento no desaparece. Ya sé que el pensamiento no desaparece. Si fuese así de sencillo, nadie tendría ansiedad, nadie tendría TOC y nadie tendría pensamientos obsesivos. Ya digo que para acabar con un pensamiento, punto número 1, hay que acabar con la ansiedad, porque mientras la ansiedad siga ahí, los pensamientos van a seguir surgiendo, los síntomas van a seguir surgiendo y los miedos van a seguir surgiendo, pero podemos realizar, digamos, medidas preventivas o parches, digamos, como este que os estoy diciendo, que se trata de solapar con una tarea, pues un pensamiento en lugar de hacerlo recurrente, de hacerlo más insistente. Entonces, pues, salimos a pasear, llamamos a un amigo, oye, bajamos a tomar una Coca-Cola, sales a dar un paseo conmigo, me pongo el chándal y me voy a dar una vuelta corriendo, cojo la bici y me voy a dar un paseo, me voy al gimnasio, me voy a cocinar algo, en fin, lo que sea, lo que sea. Si puede ser una actividad que mantenga la mente ocupada, mejor. Por ejemplo, vamos a hacer deporte. Bueno, pues si pudiésemos hacer un deporte en grupo, por ejemplo el tenis, prácticamente no te da tiempo a pensar. Cuando cuando quieres pararte a pensar ya tienes que estar dándole a la pelota, ¿no? Bueno, pues algo que mantenga la mente ocupada. Pero bueno, cualquier tarea es buena en lugar de sentarnos o tratar de bloquear un pensamiento, porque eso de verdad no funciona. No funciona. De ninguna manera vais a decirle a la mente inconsciente que deje de hacer algo y va a dejar de hacerlo. No va a ocurrir así, os lo puedo garantizar. Para hacer un ejercicio, básicamente, si imaginaos que yo os digo ahora mismo, os dejo que penséis durante 5 segundos. Podéis pensar en todo lo que queráis, menos en una cosa. Durante esos 5 segundos no quiero que penséis en un oso polar de color rojo. ¿Te habrás dado cuenta de lo que ha ocurrido? Bueno, pues tu mente, al intentar decir que no quiero que pensar en esto, obviamente ya estás pensando en ello. Es decir, te estás dando cuenta de la manera más simple que esto no funciona. El simple hecho de recordárselo a la mente ya estás manteniéndolo presente, ¿verdad? Tanto si lo quieres recordar como si no lo quieres recordar. Pues para que veas un poco cómo funciona, con un ejercicio muy básico. Bien, vamos a pasar a la siguiente pregunta, que nos la hace una chica. Nos dice que si es normal tener ansiedad durante el embarazo. Bueno, pues efectivamente es algo completamente normal. De hecho, en el foro de ansiedad, si quieres, puedes entrar. Ahí hay muchas mamás y premamás. A ver, forodeansiedad.com. Es que tenemos ahora mismo un community manager en el foro que lo está gestionando y efectivamente aquí hay ansiedad durante el embarazo exclusivo para mujeres. Y bueno, pues es un tema, fíjate, tiene 980 mensajes, casi 1000 mensajes y 217 temas diferentes. O sea, hay muchísimas mamás y premamás eh, bueno, pues aquí han estado hablando. El miedo al embarazo, la ansiedad durante el embarazo es completamente normal. La ansiedad puede aparecer en cualquier momento de la vida, pero si además le añadimos, digamos, una serie de ingredientes, pues tiene más facilidad de que aparezca, ¿no? Las mujeres en concreto, bueno, pues las mujeres cuando tenéis la menstruación o durante el embarazo, digamos que se revolucionan un poquito todas las hormonas y las hormonas, digamos que juegan un efecto dominó con el sistema nervioso. Y eso puede aumentar muchísimo la ansiedad. Luego si a eso ya le añadimos, bueno, pues la incertidumbre de si todo irá bien en el embarazo, si todo irá bien en el parto y, ay, fíjate, cuando venga mi hijo sabré cuidarle bien, tendré mucho trabajo, será tan duro como dicen. Si además de la ansiedad que ya tenemos, pues le añadimos, bueno, pues esta revolución hormonal y le añadimos todos los easy, 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 pues obviamente la ansiedad aumenta. Y si teníamos un poquito, pues lo normal es que hayamos empezado a notar una ansiedad muy fuerte. Pero bueno, pues como bien digo, el cuerpo humano está completamente preparado para soportar la ansiedad, incluso una mujer embarazada, aquí lo podréis ver,
las que os sintáis identificadas con ello, que muchas tenéis, bueno, pues el miedo sobre todo al bebé, ay, saldrá todo bien. Y la gente luego, las mujeres ven que, bueno, pues han tenido el parto, han tenido al bebé y están perfectamente. Incluso dicen, fíjate que ahora desde que he tenido el bebé, pues como que me he olvidado más de la ansiedad. Bueno, pues hemos tenido muchísimas, incluso usuarias dentro del área de miembros que están embarazadas, incluso que en pleno proceso pues han dado a luz y me lo han comentado y tal, y bueno, pues luego te lo dicen, ¿no? Llenas de alegría. Pues fíjate que todo ha ido muy bien, Eric, y bueno, pues estoy muy contenta. Incluso, bueno, pues el hecho de estar con el niño, prácticamente mi ansiedad ha pasado a un segundo plano, hay días que ni me acuerdo, entonces, pues bueno, hay que seguir trabajando sobre la ansiedad en sí mismo, pero bueno, pues la llegada de ese bebé, ¿no? De esa nueva vida, pues ha pasado a un segundo plano incluso a la ansiedad, ¿no? Así que bueno, pues puedes entrar en el foro y ver un poquito, y si no quieres, porque no te gustan los foros, lo cual también, bueno, pues lo respeto, pues que sepas que es completamente normal, ¿vale? Tener ansiedad durante el embarazo, es algo muy, muy normal, ¿m? Embarazo, incluso mujeres que durante la época de menstruación, cambiáis un poquito el humor, como bien decía, esa revolución hormonal, pues también es normal que si tenéis ansiedad aumente un poquito, ¿no? Durante los días de menstruación. Bien, del periodo. Vamos a pasar a la última pregunta, que es: cada día siento que mis miedos aumentan. ¿Qué me recomiendas? Bueno, pues los miedos siempre aumentan. O sea, si no trabajamos sobre la ansiedad se llama generalizada precisamente por eso, porque tiene la capacidad de generalizarse, se va generalizando. Hoy tenemos miedo a esto, mañana el miedo será a esto y a esto, mañana será a esto y a esto, y pasado a esto y a esto, ¿no? Y así es como se desarrolla luego una agorafobia, en la que solamente estamos a gustos en nuestra propia casa, en nuestro propio cuarto, en nuestra propia habitación, etcétera, etcétera. A mí me ocurrió, y los que me conocéis, bueno, pues sabéis que soy una persona amante del submarinismo, de deportes de riesgo. He hecho motocross, me encanta la velocidad. He hecho también, bueno, me he metido con motos en circuito. He tenido motos de cross, he tenido motos de carreras. Me he tirado en parapente, he hecho submarinismos, tengo el título de submarinista profesional. Me gustan mucho los deportes de riesgo, ¿no? Y jamás he tenido el más mínimo miedo a hacer absolutamente nada. Jamás. Siempre he hecho de todo. Siempre, siempre, siempre he hecho de todo. De todo. Incluso contra todo pronóstico, con temporales de nieve fuertes. Bueno, pues me he subido al alto de una montaña y he bajado esquiando. He tenido poco miedo, soy una persona que no tengo miedo a la adversidad. Sin embargo, fijaos lo que puede llegar a ser la ansiedad, ¿no? Que a mí la ansiedad me hizo encerrarme en mi propia casa. Yo tenía miedo a salir a la calle, por miedo a que me pudiese dar un infarto, a que me pudiese marear. Dejé de conducir por miedo a que apareciese la ansiedad en un atasco, a que me diese un mareo conduciendo y me estrellase y me pasara algo, ¿no? Y en el único sitio en el que me sentía a gusto, ¿no? Era en mi propia casa. Pero claro, eso es algo muy destructivo, ¿no? Porque no es la solución. Lo que estás haciendo es evitar, cuando realmente lo que tenemos que hacer es exponernos. Y aquí viene la respuesta a esta pregunta. Cada día siento que mis miedos aumentan. ¿Qué me recomiendas? Bien, pues nosotros por lo menos, luego me dicen, no, bueno, esto lo harás tú así. Por supuesto, así es como lo hago yo, así es como yo lo hice, de hecho, así es como yo lo hice, así es como lo hago yo con los usuarios del método de Vives sin ansiedad. Una vez que vemos cómo es cada uno y me explican cuáles son sus temores, bueno, pues ponemos unos ejercicios de exposición gradual. Pues ejercicios de exposición gradual, pues como su propio nombre indica, se trata de una forma psicológica, mediante una metodología concreta, ir exponiéndonos poquito a poco a esos miedos. A esto le añadimos, bueno, pues unas pinceladas psicológicas para tratar de engañar a la mente y sobre todo hacerla ver que no existe un peligro real donde a nosotros la ansiedad nos está haciendo creer que sí existe, ¿no? Entonces tenemos que ir mentalizando, digamos, a la mente inconsciente de que realmente no existe un temor donde nos ha hecho creer que existe. Personas que no pueden coger un ascensor, no pueden subirse a un ascensor, que tienen miedo a ir a un centro comercial, personas que no pueden conducir, personas que ya no pueden ni siquiera salir de su casa, como me pasó a mí, como le pasa a muchísimas personas ya cuando es una agorafobia muy aguda, ¿no? ¿Y qué hacemos? Bueno, pues exposición gradual sumada, por supuesto, a ir, bueno, pues con un trabajo de trasfondo, como core, como núcleo del tratamiento, pues ir de la terapia en sí misma, ir analizando una prospección emocional, ir viendo de dónde están saliendo todas esas causas que está alimentando toda esa ansiedad y luego, bueno, pues con los miedos por lo menos nosotros trabajamos mediante la exposición gradual, exponiéndonos gradualmente. Pero esto sí que recomiendo que se haga de forma
llevada de la mano de alguien que sepa decirnos cómo hacerlo correctamente, porque, bueno, pues te puedes llevar una sorpresa, puedes intentar hacerlo a tu modo y que la experiencia no sea correcta y el miedo puede aumentar en vez de disminuir, ¿de acuerdo? No es grave, simplemente pues no estás avanzando, sino que estás magnificando un poquito el miedo. Entonces hay que saber muy bien cómo, digamos, crear ese miedo, hacer esas etapas para ir trabajando sobre la exposición gradual, y eso se realiza únicamente cuando la persona te explica un poco cuál es su situación, cuáles son sus temores, cómo han llegado, cuánto tiempo llevan y, bueno, pues tú ya analizas un poco cómo ir añadiendo, cómo ir aplicando esa exposición gradual, ¿vale? Una vez más digo que así es como lo hacemos nosotros, porque así es como lo hice yo, así es como me ha demostrado que ha ayudado a un montón de personas, todas las personas que podéis ver de las historias y los testimonios que hay dentro de la página web de Vive Sin Ansiedad. Bueno, pues a todos hemos aplicado, digamos, esta metodología. Por supuesto, sabiendo un poco cómo son, bueno, pues el problema suyo de trasfondo y trabajando sobre él, con unos consejos personalizados a la persona en cuestión. Lo que le vale a uno no tiene por qué valerle a todos los demás, ¿no? Entonces hay que analizar un poquito pues, la persona en cuestión, ¿vale? Así que, bueno, perdona que vea un poquito de agua porque ya me está empezando a secar la garganta. Bueno, pues vamos a ir dando por concluido este live de hoy 6 de febrero. Voy a tener que ir recogiendo porque a las 7 tengo un compromiso con los pequeñajos. Los tengo por aquí. Tenía una foto suya. Me he puesto por aquí una foto de ellos. Fijaos cómo están ya. Los grandotes ya han empezado a andar. No sé. ¿Lo veis bien? Aquí el pequeñajo y aquí la pequeñaja. Me he puesto una foto de ellos aquí en mi escritorio. Y nada, pues voy a ir recogiendo porque a las 7 me tengo que ir con ellos. Y ahora sí, os recomiendo, os invito a que entréis en la página web de Vive Sin Ansiedad. Se me ha quedado un poco de agua encima. A ver, vamos a limpiarlo. Que descarguéis la guía de los 3 fundamentos básicos para superar la ansiedad desde nuestra página web www.vivesinansiedad.com. Tenéis el enlace justo en la descripción de esta retransmisión. No tenéis ni que teclear, simplemente hacer clic en el enlace y descargar estos 3 fundamentos con la base, con los principios informativos que todo el mundo necesita conocer para hacer frente a un problema como es la ansiedad. Necesitas conocerlo, ¿vale? Para no estar dando palos de ciego. Es algo que, como base, todos tenemos que tenerlo presente. Y nada más, los que ya lo hayáis descargado y si necesitáis una ayuda extra, bueno, pues estaremos también encantados de que participéis, de que forméis parte del curso con el método Vive Sin Ansiedad. Tenéis también la información dentro de la página web www.vivesinansiedad.com. Como sabéis, bueno, pues este método, al fin y al cabo, es prácticamente los pasos que yo seguí para salir de mi ansiedad y con los que he ayudado a muchas personas. Bueno, los que he ayudado suena muy prepotente, con los que hemos ayudado mi equipo y yo, porque mi equipo, si no fuese por mi equipo, madre mía, con el trabajo que tenemos hoy en día, bueno, pues con mi equipo y yo, con todas las personas a las que hemos ayudado a superar la ansiedad, todas estas stories que estáis viendo, todos estos, bueno, pues al fin y al cabo, bueno, es el fruto de una metodología a la que le hemos ido dando forma durante todos estos años y que, bueno, pues presumimos de ser actualmente, de hecho, la web con más testimonios positivos por haber ayudado a personas a superar la ansiedad. Así que, los que no lo hayáis hecho, descargar los 3 fundamentos básicos para superar la ansiedad, y los que ya los tengáis, si necesitáis un poquito de ayuda extra y queréis contar con nuestra ayuda un poquito más profesional, que os ayudemos y os llevemos de la mano hasta ese fin, hasta esa meta de esa vida sin ansiedad, pues estaremos encantados también de ayudaros a través de nuestro método Vive Sin Ansiedad. Ambas cosas las tenéis dentro de la página web www.vivesinansiedad.com. Ahora sí, me despido. Te voy a dar un buen trago al agua ahora mismo. y nada, mañana volveremos a publicar un nuevo story, una nueva historia de una de las personas de éxito de Vive Sin Ansiedad, y el viernes el vídeo para el canal de YouTube. Nada más, amigos, amigas, os mando un fortísimo abrazo. Vais a superar la ansiedad, no os quepa duda de ello, y aquí estoy yo y mi equipo para ayudaros en lo que haga falta. Fortísimo abrazo.